Hoy voy a comentar una obra compuesta por 3 escritos realizados por el famoso filósofo Platón en la antigüedad, en torno a la figura de su admirado Sócrates. Este fue, asimismo, un filósofo muy célebre a la vez que controvertido, que vivió en la Atenas clásica en el siglo V a.C. Es conocida su famosa frase «solo sé que no sé nada», así como su forma de enseñar a través de la mayéutica. Este es un método de enseñanza que utiliza el diálogo y la pregunta para ayudar a las personas a descubrir conocimientos que ya poseen de forma latente en su interior. Y enlaza con la frase escrita en la entrada del templo de Apolo en Delfos, «Conócete a ti mismo». Se dice que en una visita que hizo al oráculo de Apolo en Delfos, la Pitia le dijo que no había hombre más sabio que él. Él interpretó esto como que la sabiduría residía en el reconocimiento de la propia ignorancia, ya que nadie sabía nada, pero al menos él era capaz de reconocerlo, no como el resto que se creían muy eruditos. De hecho, se sentía muy alejado de los sofistas, que se daban mucho bombo y de quienes creía que solo buscaban su propio beneficio. Parte de su faceta como filósofo tuvo una vida bastante ajetreada. Participó en diversas batallas, siendo el protagonista de acciones memorables en alguna de ellas y también en la política de su ciudad natal. Por otro lado, se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. Su medio de vida era el patrimonio que había recibido en herencia, así como las donaciones de sus amigos. Además, nunca salió de Atenas, exceptuando las batallas en las que tuvo que luchar y su asistencia a los juegos sísmicos. En cuanto a su carácter y forma de conducirse en la vida cotidiana, se ve que era una persona extremadamente paciente y con un autocontrol envidiable. De hecho, parece que Jantipa, su segunda esposa, era bastante insoportable, y él la aguantaba con toda su tranquilidad y sosiego. Por último, el hombre era bastante feillo y corpulento, y su forma de vestir era muy modesta y sencilla, pero sin llegar a ir desarreglado ni sucio como por ejemplo los cínicos abanderados por Diógenes. Los 3 escritos son Apología de Sócrates, Critón y Fedón, y los 3 tratan sobre los últimos tiempos de la vida de Sócrates, cada uno centrándose en un aspecto diferente. La primera parte, Apología de Sócrates, pone el foco en el juicio y condena del famoso filósofo. Sócrates fue juzgado a los 70 años, principalmente acusado de impiedad, consistente en no reconocer a los dioses del Estado y por el contrario creer en otros nuevos, y también de corromper a los jóvenes. Esto último se basaba en que 2 de sus discípulos, Critias y Alcibíades, acabaron convirtiéndose en criminales violentos que hicieron mucho mal a la ciudad de Atenas. Sus acusadores eran Meleto, un oscuro poeta, Anito, un rico curtidor, y Licón, un orador pobre. Para él se pedía nada menos que la pena capital. Pues el amigo Sócrates, a pesar de haber recibido buenos consejos sobre cómo debía preparar su defensa, los rehusó todos y decidió defenderse tal y como le parecía oportuno, y expresándose tal y como lo hacía en su vida cotidiana, que iba un poco a su bola, vaya, y así le salió el tema. De hecho, se defendió usando lo que tanto al tribunal como a sus propios amigos les pareció un tono un tanto arrogante, alejado de la habitual modestia que se le atribuye como una de sus características más propias. La apología se divide en 3 partes. En la primera, Sócrates se presenta como alguien modesto que desconoce el lenguaje de los tribunales y solicita que no tengan en cuenta la forma de lo que va a decir, sino solamente el fondo, si esto es justo o injusto. Se defiende de las acusaciones vertidas contra él, diciendo que son mentiras y calumnias. Alega, entre otras cosas, que no es conocedor ni de lo oculto ni de las ciencias de la naturaleza, que cree en los dioses tanto como sus acusadores, y que se guía por una voz interior que la acompaña desde siempre. En cuanto a la otra acusación, explica que no ha recibido nunca pagos por parte de sus discípulos, y que personas de su edad han llevado a sus hijos a formarse con él. Que si fuese cierto aquello de lo que se le acusaba, esos padres estarían entre los acusadores, y sin embargo no es así. Hace notar que debe defenderse tanto de las acusaciones actuales como de las calumnias acumuladas a lo largo de los años, y refiere el capítulo del oráculo de Delfos y cómo le nombró el hombre más sabio del mundo. Por eso, para tratar de dilucidar si eso era cierto o no, él se ha dedicado a hablar con personajes eminentes de la política, las artes y la filosofía, como los dichosos sofistas, dejándolos habitualmente en evidencia. También comenta cómo se enfrentó al gobierno de los 30, que eran 30 tiranos que gobernaron Atenas durante 8 años, y cómo se negó a cometer actos injustos en su nombre, y cómo, por el contrario, eso lo llevó a alejarse de los asuntos públicos. Les dice que si a lo mejor piensan que ahora él puede arrepentirse de las acciones que le pueden llevar a perder la vida, en realidad uno solo debe preocuparse por actuar de forma virtuosa, independientemente de las consecuencias que esto tenga. Y no pierde la ocasión de interpelar directamente a sus acusadores, tratando de dejarlos en evidencia mediante la ya consabida mayéutica, tal y como era su costumbre. Y asimismo interpela a los jueces que decidirán su suerte, diciendo que si le condenan se harán un mayor mal a ellos mismos que a él.
y que si se diesen cuenta de que un hombre como él es difícil de encontrar y de reemplazar, le absolverían de los cargos imputados contra él. Lo que decíamos de la arrogancia. Tras oír lo que tenía que decir, el tribunal lo consideró culpable, con una diferencia de 70 votos de entre los aproximadamente 500 jueces que lo componían. Entonces viene la segunda parte de la apología, tras haberle declarado culpable. En ella, Sócrates se muestra sorprendido de que la mayoría haya sido tan justita y no haya habido más votos en su contra, y dale con tirar piedras contra su propio tejado. Le conminan a que él mismo proponga su condena, pero en un principio él rechaza hacerlo debido a que se considera inocente y alega que no merece recibir ninguna pena por animar a otros a comportarse de manera virtuosa. Es más, empieza diciendo que lo que merece por sus acciones no solo no es un castigo, sino que es que le alimenten como recompensa, que es más merecedor de ello que un ganador de las Olimpiadas. Después, cuando ya se habla sobre las posibles penas, descarta tener que pagar una multa con el argumento de que carece de dinero. El exilio tampoco le parece adecuado, dado que si los atenienses, que son sus paisanos, no han soportado su presencia, menos lo va a hacer otra gente de por ahí. La perspectiva de la cárcel tampoco le resulta halagüeña, dado que considera que eso sería ser esclavo de los carceleros. Así que no le queda mucha más opción que la pena capital, que increíblemente le parece la mejor opción dadas las circunstancias. En la tercera parte de la apología, y como colofón, Sócrates se dedica a meterse con los jueces que le han condenado. Les dice que le han considerado culpable de las acusaciones solamente porque, en lugar de adoptar una actitud lastimera y arrastrada como ellos habrían querido, ha mantenido una actitud digna. Y un poquito arrogante, amigo. De esta forma, los jueces quedan así condenados a algo peor que él, ya que en su caso lo son por la verdad y la justicia. También se dirige a los que han votado a favor de su absolución, diciéndoles que su condena no supone realmente una desgracia, ya que si lo fuera, su voz interior le habría hecho obrar de una forma diferente durante su defensa. Además, eso significa que se irá al Hades a acompañar a gentes de épocas pasadas de la altura de Hesíodo u Homero. Allí podrá seguir conversando con los que haya por ahí sin que eso suponga que le caiga una condena. Optimista y redento. La segunda parte, Critón, narra cómo fueron los últimos días del filósofo en la prisión en la que esperaba su fatal desenlace. En esta ocasión solo hay dos interlocutores, Sócrates y su amigo Critón, y la conversación gira en torno al deber. Aquí se ve la voluntad expresa de Sócrates de actuar conforme a lo que considera correcto, el cumplimiento de las leyes existentes, hasta sus últimas consecuencias. Critón informa a Sócrates de que el barco que había ido en peregrinación a Delos y cuya vuelta marcaba el día en que se debía ejecutar la sentencia recibida, regresaba ese mismo día. Entonces le ofrece ayudarlo a escapar, sobornando a los carceleros, y le dice que también puede contar con la ayuda de otros amigos para sufragar los gastos de esta evasión. Además, intenta convencerle mediante el argumento de que dejará huérfanos a sus hijos, e incluso de que si no, la gente va a pensar mal de él mismo, de Critón, ya que parecerá que está más apegado a sus riquezas que a su amigo y no ha hecho nada para ayudarle. Sócrates empieza a plantear entonces la justicia o injusticia de esa acción, y llega a la conclusión de que no sería justo escapar, cuando además él mismo había rechazado el exilio como pena impuesta cuando los jueces le conminaron a que la fijase él mismo, y que sería ir en contra de las leyes conforme a las que ha vivido y en favor de las cuales llevaba toda la vida predicando a sus seguidores. Y no solo se convence a él mismo, sino también al propio Critón, que ya lo acaba dejando por imposible. La tercera parte, Fedón, nos cuenta los ultimísimos momentos de Sócrates. En ellos conversa con diversos amigos, poniendo el foco especialmente sobre el alma, debatiendo sobre su mortalidad o inmortalidad, y usando varios argumentos para la demostración de esta última, como en la generación de los contrarios, las reminiscencias o la teoría de las ideas. Sobre esto último, se sospecha que Platón pudo añadir algo de su cosecha, ya que esta teoría era realmente suya y no de Sócrates. También se tocan temas como la moral o la posible reencarnación de las almas, así como el valor o el amor a la sabiduría. Al final acaban todos hechos una pena, llorando por su inminente pérdida, lo que incluye a Jantipa, la esposa de Sócrates, que se dedica a montar un buen lío. Sócrates, sin embargo, se mantiene imperturbable en todo momento, dispuesto a cumplir con lo que cree que es su deber hasta el final y afrontándolo con una serenidad pasmosa. En definitiva, esta obra nos narra cómo fue, según Platón, el final de este gran filósofo que no dejaba indiferente a nadie, y que aún hoy en día sigue siendo uno de los más reconocidos y estudiados de la historia. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Déjame tus comentarios y si te ha gustado ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!